Vamos a grabar. Decía que aire a 1427, ejercicio 1. Ay, ¿por qué? Es aire a 1427 grados Celsius y 25 bar. ¿Ah? Entra en una turbina diabática a una tasa de 25 kilogramos por segundo. 25 kilogramos por segundo. Con una velocidad de 60 metros por segundo. Esto es un flujo másico, ¿cierto? Esto es una velocidad, 60 metros por segundo. ¿Ya? Y el aire que sale a esta presión, atmosférica local de 0,91 bar. Entonces, la presión de salida fue a 0,91 bar. ¿Ya? Y su velocidad es de 120 metros por segundo. Salida 120 metros por segundo. Determinar la potencia entregada por la turbina, determinar las secciones transversales en la entrada y la salida, y comparar el cambio en la entalpía con el cambio de la energía cinética y discutir si la energía cinética podría haber sido ignorada. Entonces, la potencia entregada, ¿cierto?, por la turbina, nosotros la podemos ver como W igual el flujo másico por la entalpía a la entrada, ¿cierto?, menos la entalpía a la salida. ¿Cierto? Entonces, veamos qué es lo que podemos obtener acá. Déjenme abrir, no estaba preparado para esto. Lo tenía todo en la otra. Sí. Ya. Entonces, veamos en la tabla termodinámica. Entonces, la tabla termodinámica, que asumo que se está compartiendo en este instante, nosotros, como les había dicho, tenemos algunas formas de ver esto. Una de esas formas es verlo con respecto a el avance adiabático que me mencionan. Entonces nosotros acá tenemos el tema, ¿cierto?, del aire, C sub P, C sub B y K. Entonces, alguna información que nosotros vamos a poder sacar es que C sub P para el aire es de 1,005 kilojoule por kilogramo Kelvin. C sub B, no, C sub B no lo vamos a pescar. K, el K que mencionan acá es 1,4, y por si acaso vamos a escribir R, que es 0,2870 kilojoule por kilogramo Kelvin. ¿Ya? Ok, vamos a irnos a las tablas que aparece en donde se relaciona lo que es el aire, ¿cierto? A ver si encontramos información. Entonces,
Entonces nos hablan de una temperatura a 20 grados, a 1427 grados Celsius, Profe, yo no la puedo encontrar. que en este caso serían 1700 grados Kelvin, ¿cierto? Y tenemos 1700 grados Kelvin y nos dice aquí que hay una presión reducida de 1025, ¿ya? Presión reducida de 1025, ¿cierto? Devolvámonos de nuevo acá a la primera tabla, en donde nos habla del aire, ¿cierto? Y de su presión crítica, que recordemos que la presión reducida se habla con respecto a la presión crítica, ¿ya? Entonces, la presión crítica es 3,77 megapascales, y por ende la presión que yo estoy percibiendo aquí no va a ser otra cosa que 1025 por 3,77 por 10 a la 6 pascales. Puedo sacar esta mugre. ¿Cómo, profe? ¿De esos mil y tantos que dijo recién? Es la presión reducida que nos dio la tabla. Profe, pero el hecho de que esté en megapascal no tiene nada que ver. Se transforma fácilmente a pascales, ¿cierto? Ahí. Entonces, veamos cuánto da esto. Sería 1025 por 3,77 y por 10 elevado a 6. Y eso nos da 3,86 por 10 a la 9, o sea, aproximadamente sería 3,86 gigapascales. Y claramente no conversa mucho con los 25 bar que nosotros mencionamos acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué otra posibilidad tenemos? Según lo que vimos en la clase anterior. Yo multipliqué la presión relativa por presión 1 arriba dividida en presión 2 abajo. Y con eso saqué la presión relativa a 2. ¿Y cuánto te dio la temperatura? Me dio presión 37,41, la temperatura, es que no saqué la temperatura, saqué H1 y H2. H1 Yo lo hice 1880. así y saqué la temperatura. ¿Ya hay cuánto te dio la temperatura? Me dio 749,78 Kelvin. Ya. Ya. Entonces, vamos a ver, ¿cierto? Porque hay un dato que es muy relevante en este ejercicio, que nos dice que el AN a una turbina adiabática, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que no comparte calor con el entorno. Ya. ¿Y cómo era el proceso adiabático? Isentrópico. ¿Cierto? Y si yo aplico esto con respecto a la ecuación del gas ideal, lo que nos va a quedar, ¿cierto?, es que B es igual a, bueno, le vamos a poner M para hacer MRT dividido P, ¿cierto? Y yo lo introduzco en esa ecuación de ahí arriba. Me va a quedar presión por, vamos a ponerle presión 1, por masa por R por T1 dividido a P1, todo esto elevado acá, es igual a P2 por MR por T2 dividido por P2. Todo eso elevado acá, ¿cierto?
Entonces, nosotros ahora tenemos, no importa cuánto sea acá, la verdad, como estos dos valores son considerados constantes, yo los puedo simplificar. Y me va a quedar que P1 dividido P1 a la K por T1 elevado a K tiene que ser igual a P2 dividido P2 elevado a K por T2 elevado a K. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero saber cuánto vale T2, va a ser igual a T1 por, en este caso sería P1 dividido P2, y todo esto por elevado a 1 menos K dividido K. Entonces, reemplacemos. Tenemos que T1 vale 1700, ¿cierto? 1700 Kelvin. Por presión 1, que vale 25 bar, y presión 2, que vale 0,91 bar. Y todo eso elevado a 1 menos el K del aire es 1,4, y todo eso dividido por 1,4. Entonces, me va a quedar que 25 dividido 0,91 elevado a menos 0,4 dividido 1,4. Y eso es igual a 0,3388. Entonces ahora me va a dar 1700 por 0,388, y eso va a ser igual a 659,6. Y 659,6 menos 273,15 es igual a 386,45. Bueno, la verdad es que ambos resultados son válidos, ¿cierto? 659,6 Kelvin o 386,45 grados Celsius. Ambos resultados válidos. ¿Dudas o consultas? Profe, esta fórmula serviría para cualquier caso en que tengamos P1, P2 y la constante, ¿no? ¿En No. cualquier gas? Esta ecuación permite solamente trabajar cuando tenemos procesos adiabáticos. Ya, profe. Gracias. Bueno, y ahora que tenemos el tema de la temperatura, ahora sí podríamos ir a la tabla, ¿cierto?, a revisar cuánto vale cada una de las entalpías, ¿cierto? Entonces, vámonos a buscar el valor a 1700. El valor a 1700 es de... ¿dónde estás? Acá está, 1880,1. Entalpía
en este caso entalpía 1 va a ser 1880,1 kilojoule por kilogramo. Y busquemos entonces ahora los 659,6. En este caso, 659,6, la verdad es que no existe dentro de los elementos que acá aparecen, pero como ustedes se podrán dar cuenta, sí podemos considerarlo, ¿cierto?, muy cercano a 660. Entonces, la verdad es que no es exactamente ese valor, pero por temas de tiempo lo vamos a considerar como que es 670,1, ¿no? 47. ¿Ya? Que es el mismo, es el valor de la entalpía, pero 660 Kelvin. Acá tenemos 659,6, que ya saben, podemos considerarlo, ¿cierto?, dentro de lo que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, la potencia, ahora sí, tenemos que considerarla, ¿cierto?, dentro de los parámetros que nosotros tenemos. Ahora, en la turbina, ¿nos mencionan que tenemos alguna diferencia de altura? No, la No. verdad, ¿cierto? No nos dicen No, que hay un profe. aumento o disminución de, ¿cierto? Pero sí nos mencionan un aumento de la velocidad a la salida. Javier, dígame. Profe, disculpe, ¿usted me podría aceptar del computador que está en la cocina con el teléfono? Usted puede entrar nomás, si yo no... Ah, ¿no tiene cerrado? No, usted entra Ah, ya. nomás. Ahora voy a entrar. Gracias. ¿Ya? Entonces, básicamente, nosotros vamos a tener que W va a ser igual a el flujo másico por, bueno, perdón, menos W va a ser igual a H2 más C2 al cuadrado dividido 2 menos H1 menos C1 al cuadrado dividido 2, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una variación de velocidades, ¿ya? Y no podemos obviarla. Recordemos que nosotros habíamos escrito esta fórmula que está aquí, pensando en una situación en donde las velocidades a la entrada y a la salida son muy similares. Entonces, como no podemos hacer hacer eso tan descarado en este caso, lo consideramos así. Y para obtener el W efectivamente realizado, nosotros vamos a tener que el flujo, ¿cierto?, másico va a ser H1 más C1 al cuadrado dividido 2 menos H2 y menos C2 al cuadrado dividido 2. Y ahora lo que tenemos que hacer entonces es reemplazar. Flujo másico es 25 kilogramos por segundo. Y esto es factor de H1, que en este caso son 1880,1 más C1 al cuadrado, que es 60 metros por segundo. Va a ser 60 al cuadrado. Y eso nos da 3600 menos H2, que es 670,47. Y menos C2. C2 es, ¿verdad? Es 120. No me la puedo creer todavía. Sí, 120. Bueno, será.
Perdón, aquí se me olvidó una cosa. No me dicen nada, ustedes son de lo más peor. 3.600 dividido 2. ¿Ya? Y al tiro vamos a calcular el otro para ahorrar tiempo. 14.400 dividido 2. 7.200. Entonces, esto de acá es 1.800 y esto de aquí son 7.200. ¿Ya? Entonces, esto nos va a quedar como 1880,1 más 1800 menos 670,47 y menos 7.200. Y esto nos da menos 25, ¿cierto? Kilogramos por segundo por 4.190,37 negativo. ¿Ya? Y esto nos da, entonces, si yo lo multiplico, 25 por 4.190,37, me da cerca de 104,76 kilowatt negativo. Profe, Dígame. una consulta, es que más arriba el W salía negativo. Ahí está. Después, con ese resultado no quedaría positivo. No, porque hice un cambio acá. ¿Viste? Ah, ya, sí, sí, sí. Entonces, la energía, ¿cierto? Que eventualmente es entregada va a ser, ¿cierto? 104,76 kilowatt. ¿Ya? ¿Alguna duda y o consulta? Sí, profe, la pregunta era por la potencia. Ujú. ¿Este es el trabajo? ¿O no es potencia? No he dicho nada. Ya. Vamos viendo entonces la parte de la sección transversal. ¿Ya? Nosotros nos dicen que el flujo másico es igual a 25 kilogramos por segundo. ¿Ya? ¿Cómo yo hago que eso se transforme en un caudal o flujo volumétrico? Dividiéndolo por la densidad. Dividiéndolo por la densidad. Muy bien. Entonces yo divido el flujo másico, lo divido por la densidad y me va a dar un flujo volumétrico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la densidad del aire? La densidad del aire a la entrada va a ser igual
a presión dividido la constante del aire por la temperatura en grados Kelvin. En otras palabras, ser 25 por 10 a la 5 pascales, o busquemos el equivalente, por 10 a la 2, ¿ya? Por 10 a la 2 kilopascales, dividido por aquí está, si dan cuenta R está en kilojoules, por eso hice esta transformación. Sería 0,287, si mal no me equivoco. A ver. Sí, 28,7 kilojoules por kilogramo Kelvin y por 1700 Kelvin. Entonces se van estos. Esto de aquí se simplifica aquí y me queda en metros cúbicos. Entonces cuando esto se dé, me va a quedar en las unidades correspondientes. Entonces la densidad del aire a la entrada es de 25 por 10 elevado a 2 dividido por 0,287 por 1700. Y eso es igual a 5,12, perdón, kilogramo por metro cúbico. ¿Ya? Entonces ahora el flujo volumétrico va a ser igual a 25 kilogramos por segundo dividido por 5,12 kilogramos por metro cúbico. Lo que me va a quedar, ¿cierto?, es metros cúbicos por segundo. Entonces va a ser 25 dividido por 5,12. Y eso nos da 4,88 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Eso es lo que entra de aire. Ahora, para que entre el aire, yo necesito, ¿cierto?, un ducto y que permita cumplir esta velocidad. El volumen yo lo puedo ver como el área por la altura, suponiendo esto que es una especie de cilindro, puede ser algún elemento de esa historia. Pero si hablo de caudal, yo también necesito un área, y como es un caudal, o sea, es un volumen dividido por tiempo, yo digo que esto es velocidad. Entonces, así es como yo obtengo el área transversal que me mencionan acá. Entonces, esto sería a la entrada, ojo ahí, 4,88 metros cúbicos por segundo dividido por la velocidad que trae el fluido, que en este caso son 60 metros por segundo. Se va ahí, se va acá, y me queda el área transversal que va a ser 4,88 dividido 60. Y estos son entonces 0,0881 metros cuadrados. ¿Dudas y o consultas de cómo se consiguió este valor? Profe, disculpe, los 0,081 metros cuadrados, ¿qué son? ¿Velocidad? ¿Volumen? Metros cuadrados. ¿Qué es? Eso es área. ¿Ya?
¿Ya? Eso es lo que estábamos sacando acá, área. Ya. Y obviamente para la salida viene siendo lo mismo. De nuevo, yo tengo acá un flujo másico, ¿cierto? Pero ahora cambia la densidad del aire. ¿Por qué? Porque va a cambiar la temperatura. Entonces, ahora la nueva densidad del aire, a la salida, tiene que ser igual a... también cambia la presión, no olvidemos de eso. 0,91 por 10 a la 2 kilopascales, y todo eso dividido por 0,287 por 659, algo era, ¿cierto? ¿Ahí está? 659,6. 6 Kelvin. Entonces acá calculamos de nuevo eso. 91 por 10 elevado a 2 dividido por 0,287 por 659,6. Y eso es igual a 0,4807 kilogramos por metro cúbico. Entonces, el flujo volumétrico, ¿cierto? Ahora el nuevo caudal volumétrico, nuevo caudal, va a ser 25 kilogramos por segundo dividido por 0,4807 kilogramos por metro cúbico. Entonces esto va a ser 25 dividido 0,4807. Y esto nos hace que el flujo sea 52, vamos a poner 52 metros cúbicos por segundo. Y de la misma manera que sacamos el anterior. Entonces, esto a su vez tiene que ser igual al área transversal o la sección transversal por la velocidad a la salida, que en este caso son 120 metros por segundo. El metro se va y este me queda en al cuadrado, y el segundo se va y nos queda solamente sección transversal. Y el área, por ende, ya se estarán dando cuenta cuánto va a dar más o menos, es de 0,433 metros cuadrados es igual al área transversal. O a la sección transversal. ¿Me podría subir un poquito para anotar? ¿Quién no entendió lo que se hizo acá o por qué se hizo o de qué se trata todo esto? Profe, o sea que cuando nos piden las secciones transversales hay que sacar el área. Sí.
A menos que yo que te dé alguna información extra. Por ejemplo, te diga o te pida otra cosa diferente. Por ejemplo, te digo que la entrada y la salida son de área transversal circular y lo que te pido es el diámetro de la cañería o de la entrada o de la boquilla. Que también es una pregunta posible y se puede sacar de acá. Pero si no, tiene que ser esto nomás. ¿Por qué? Porque yo no sé a priori cómo es. Normalmente son áreas circulares, pero no lo sé. Puede ser cuadrada, puede ser un poco ovalada, puede ser a lo mejor hexagonal. Lo normal es que sea circular, eso sí, eso te lo doy firmado. Pero mientras a mí no me digan eso, saco el área transversal nomás porque es lo que me están pidiendo. ¿Ya? ¿Más dudas y o consultas? Profe, el 0,91 por 10 a las 2 kilopascales es lo mismo que cuando estaba, lo dejó en kilopascales. Bueno, no me sé explicar. Quedó por 10 elevado a 2 porque lo dejó en kilopascales y no en pascales. Exacto. Vale, profe. Si lo hubiera dejado en pascales sería 10 a la 5. Vale, profe. Muchas gracias. Profe, disculpe. En todo momento hay que hacer conversiones de unidad, ¿o no en todos los ejercicios te lo va a pedir? ¿Perdón? En todo momento hay que hacer unidades de conversión, o sea, convertir la unidad, por ejemplo, de kilopascales a pascales, así. Pero por supuesto. No hay ningún ejercicio que te va a Es dejar que, hacerlo con lo que a te ver, da. tú lo primero que tienes que ver, estimado, siempre es en qué unidades está. ¿Ya? ¿Ya? Porque si, por ejemplo, yo te doy una presión en bar, que es una presión utilizada industrialmente, ¿ya? No es que, es por joder que te pongo bar en vez de ponerte pascal. No, una de las presiones, una de las unidades de presión utilizadas muy a menudo, ¿cierto? En la industria es el bar, ¿ya? Entonces, si yo te doy la información, por ejemplo, de presión en bar, y te doy y el resto de información tú la obtienes eh, referida al pascal, tienes que hacer la transformación. Eso es lo mínimo. No, ahí es criterio tuyo lo que tú hagas, ¿ya? Si quieres puedes utilizar lo normal, pero tú tienes que primero que todo revisar las unidades para hacer las transformaciones requeridas y así el resultado te dé correcto. Si no te va a dar cualquier cosa. Sí, no, profe, yo me refería a que cuando en el momento que usted da el ejercicio, usted el momento del ejercicio ya lo dé transformado o algunos que no tengamos que hacer Es que yo les esa voy a dar tarea. puro ejercicio que tengan que hacer eso. Porque es Ya, algo que esa es la ustedes pregunta. van a... Es que eso no me lo tendrías ni que preguntar. Tú tendrías que revisarlo siempre, aunque te dé toda la información en las unidades correspondientes. Porque si no, ¿qué pasa si yo te digo, sí, sabéis que no, van a haber ejercicios en donde la verdad es que nunca te voy a hacer transformación, llega el momento de la prueba, te hago hacer transformaciones. ¿Cachai? Entonces, eso es algo que ustedes tienen que hacer siempre, ¿ya? En esta asignatura, en mecánica de fluidos, en evaluación de proyecto, porque a lo mejor te pueden dar unos valores en dólares, otro en UF, otro en pesos, otro en reales, no sé, pero siempre tienen que tienen que ver los valores que te dan y en qué unidades están. ¿Ya? No, eso no se pregunta, eso háganlo siempre, siempre. Don Sebastián Barnett, dígame. Sí, profe, al final el 0,081 metros cuadrados, ¿para qué se sacó? Porque es lo que te piden. Te piden el área transversal o la sección transversal de la entrada y la salida. Ya son para los dos distintos. Como son Vale. dos
como tienen distintas características de velocidad y perdón, de presión, velocidad y temperatura, eventualmente van a ser distintos. Sí. Vale, profe. Gracias. Ujú. No había cachado. Profe, Dígame. el pasar de, por ejemplo, este ejercicio empezó con grados Celsius. ¿Sí? Si hubiéramos encontrado la información de la tabla directamente desde grados Celsius, no hubiéramos tenido que pasar a Kelvin, ¿cierto? Exacto. Ah, ya. Que me confunde eso a veces cuando trabajar en Kelvin o en Celsius depende más o menos de la tabla, entonces. Depende siempre de la información que tú tienes disponible. Si en vez de haber sido aire, hubiera sido agua, no tengo que pasar ni una cuestión a grados Kelvin, porque si tú te recuerdas, las tablas termodinámicas del agua vienen en grados Celsius. Entonces, ahí no hay nada que hacer. Pero en este caso, está la información referida en grados Kelvin. Entonces, esa es la transformación. Ah, ya. Gracias, profe. Ujú. Ya. Y finalmente, en este mismo ejercicio nos pedían comparar el cambio en la entalpía con el cambio de la energía cinética y discutir si la energía cinética podría haber sido ignorada, y la respuesta es no, debido a que el cambio de velocidad es excesivamente alto. ¿Ya? Si hubiera habido otra, si hubiera habido otro cambio, ¿cierto? Si la velocidad de entrada hubiera sido muy similar a la velocidad de salida, ahí sí que podíamos haberlo ignorado. Pero la verdad es que la diferencia prácticamente, solamente la velocidad dobla a la velocidad de salida, dobla a la velocidad de entrada. Entonces ahí ya eso hace que sea imposible discriminar o ignorar la energía cinética. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración. Dígame. Profe, ¿y si la de fuera así 60 metros por segundo y la otra 70, ahí se podría ignorar o tampoco? Lo que tienen que hacer ustedes siempre, porque esto es parte de, es más que evaluar la velocidad, así como mirarla, ¿cierto?, una con la otra, es evaluar la velocidad al cuadrado. ¿Ya? La diferencia de las velocidades, pero al cuadrado. Entonces, si 70 menos 60, la verdad es que no es una diferencia muy grande, ¿cierto? Pero 70 al cuadrado menos 60 al cuadrado, puede que sí sea una diferencia más o menos grande. Entonces, si, por ejemplo, de entrada nos hubieran dicho 60 y de salida nos hubieran dicho 61, frente a los casi 4.000 de diferencia, ¿cierto? Porque mira, ¿dónde está? La entalpía de entrada, ¿dónde estás? ¿Dónde la escribimos? Aquí está. La entalpía de entrada es 1880 y la de salida es 670, o sea, hay cerca de 1200 kilojoules de diferencia. ¿Ya? Entonces, si hubiera sido 61, hubieran habido apenas 61 kilojoules de diferencia entre una y la otra. No hay por dónde. ¿Ya? Entonces, por eso los insto siempre, por favor, los insto siempre a hacer los cambios necesarios para el análisis primero de unidades. Siempre análisis de unidades, ¿ya? Nunca empiecen o nunca hagan un ejercicio sin hacer primero el análisis de unidades, porque si no, puede que esté muy malo, o puede que esté malo y de cualquier cosa, ¿ya? Por favor, siempre hagan eso. ¿Dudas o consultas? Sí, profe, con respecto a una pregunta que hice antes,
¿tiene que quedar en kilopascales para este caso? ¿O se podría dejar igual en pascales? ¿En qué parte? En lo de en la densidad del aire. El R que tú tienes, ¿lo puedes dejar está en kilojoule o está en joules? En kilojoule. ¿En qué unidad tendrías que usarlo entonces? En kilopascales. Vale, profe. Ya. Vamos con el siguiente. A ver si alcanzamos por lo menos a hacer alguna de las letras. Dice, un flujo másico de vapor de 44 kilogramos por segundo pasa a través de un vapor, de una turbina de vapor adiabática, ¿cierto? Bien aislada, que opera en estado estacionario. La turbina desarrolla 34,04 megawatts de potencia. El vapor entra a 450 grados Celsius y sale como vapor saturado a 0,05 bar. La salida, la velocidad de entrada es de 50 metros por segundo y la velocidad de salida es 100 metros por segundo. Aquí a lo mejor hubo un error que cometimos anteriormente y lo vamos a proceder a corregir ahora. Y a lo mejor eso hubiera hecho que un poco del análisis haya cambiado, pero es un cuento aparte. Es un error, si se dieron cuenta, grande, pero cuando se den cuenta van a darse cuenta que es un error grande, pero corregible siempre. Entonces, dice, determinar la presión de entrada. Esto es una turbina, ¿cierto? Vámonos. Denme. No, es aquí. Spotlight. Y aquí. Esto. El ejercicio 2. Dice, flujo másico de vapor, 44 kilogramos por segundo. ¿Ya? Pasa a través de una turbina de vapor bien aislada, adiabática, que opera en estado estacionario. La turbina desarrolla 34,04 megawatts de potencia. El vapor entra a 450 grados Celsius. ¿Ya? Y sale como vapor saturado a 0,05 bar. ¿Ya? La velocidad de entrada es igual a 50 metros por segundo y la velocidad de salida es 100 metros por segundo. ¿Ya? Nos dicen determinar la presión de entrada. ¿Cómo podríamos hacer esto, estimados? ¿O qué es por lo menos lo que vieron ustedes? Profe, este es el ejercicio que le decía que no supe cómo hacerlo. Porque necesitaba la entalpía 1 o la entalpía 2 y ninguna la puede conseguir. Buscando por la tabla de presión, sacar la temperatura 2, ¿Ya? y así buscar el K y sacarlo por la ecuación que vimos recién, que era T2 igual a T1 partido por presión 1 partido por presión 2, ¿Ya? y sacar la presión 1, Pero es que no tendríamos temperatura 2. por la presión 2, ¿no? Por las tablas de presión. Muy bien, ¿viste? Ahí está, me está agradando, ¿cierto? Como estás viendo, ¿viste? Exacto, entonces nosotros primero tenemos que ver, como para darnos una idea, vamos a ver un poco las tablas de vapor, pero las de vapor, ¿ya? Nada de vapor saturado. Y
Con respecto a la temperatura, ¿cierto? Estamos hablando, puede ser la verdad que una gran gama de presiones, entonces no ayuda mucho eso. Pero vamos a ver entonces la tabla de vapor a 0,05 bar. Si entonces 0,05 por 10 elevado a 5 es igual a 5.000 pascales, ¿ya? Entonces, ¿cuántos kilopascales serían? 5. 5. Muy bien. Entonces, dice que esto sale a una velocidad, ¿cierto?, de 5 kilopascales y tenemos, tenemos la presión, ¿cierto? Como bien decía su compañero, la presión 2 es igual a 5 kilopascales. Y la temperatura entonces va a ser igual a 32,87 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, calculamos 32,87 más 273,15 y nos da equivalentemente, ¿cierto?, a 306,02 Kelvin, ¿cierto? Ok. Y ST2, dime, ¿de qué tabla salió? la tabla de vapor de agua saturada, perdón, sí, agua saturada, la presión, la de presión. Ah, ya, ya. Entonces nos dicen que el K del agua del vapor de agua que está hasta el final de la tabla, por si acaso, de la tabla A2, ¿ya? El K es 1,327. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos, ¿cierto?, que primero vamos a pasar también los 450 a grados Kelvin y eso va a ser 723,15. Entonces, tenemos, ¿cierto?, que P1, ¿cierto?, elevado a 1 menos K por T1 elevado a K tiene que ser igual a P2 elevado a 1 menos K por T2 elevado a K. ¿Ya? Entonces lo que a nosotros nos sirve ahora es ver la presión de entrada, o sea, la presión 1. Entonces la presión 1 va a ser igual a presión 2 por temperatura 2 dividido temperatura 1 elevado a K, ¿cierto?, dividido 1 menos K. ¿Cierto? ¿Qué es lo que dice acá? Entonces, en este caso sería 1,327 dividido 1 menos 1,327. Y eso nos da 4,06. ¿Ya? Entonces, vamos reemplazando. Presión 2, ya dijimos que era, la presión 2 son 5 kilopascales. 5 kilopascales por T2, que en este caso va a ser 306, algo era, ¿cierto? 306,02 dividido por 723,15. Y todo eso elevado a menos 4,06. Y eso nos da 164,03
17. Entonces, la presión 1 nos va a dar 164,17 kilopascales. ¿Ya? Ahora, las tablas, porque en el estado 1 nos dicen que es vapor de agua sobrecalentado. Entonces, ¿a cuánto es igual 164 kilopascales? La respuesta en estricto rigor va a ser, ¿cierto?, a 0,1 o 0,16 megapascales. ¿Ya? Y solamente tenemos información a 0,1 y a 0,2. Entonces lo que vamos a tener que hacer aquí es interpolar. Pero aquí hay otro detalle. Y es que no tenemos tampoco la información relacionado con nos piden acá presión de entrada. Ya. No tenemos información con respecto a ni a 0,16 megapascales y a 450 grados Celsius tampoco. Entonces tenemos que interpolar 2 veces nomás. Entonces, la verdad que aquí se vuelve un poco más fácil porque en la parte de, si pudiéramos decirlo, en la parte de temperaturas, porque yo tengo que ver los valores de entalpía, ¿cierto? A 450, no tengo a 450, sino que tengo a 400 y a 500. A 400, a ver, para 400, estos son, para 400, esto es, estamos buscando, espérate, no. Esa es la presión de entrada, no tengo nada más que hacer. Esta es, ya. Me confundí con otro ejercicio, parece. Ya, esa es la presión 1 de entrada a la turbina. A esa presión ingresa el fluido al sistema. ¿Ya? ¿De qué otra forma podríamos haber hecho esto? ¿Ya? Otra forma, si ustedes se recuerdan, nos están dando ya el trabajo realizado, que son 34,04 megawatt de potencia. Y eso es igual al flujo másico, que en este caso son 44 kilogramos por segundo por la entalpía 1 menos la entalpía 2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos haber hecho esto ateniéndonos a lo que teníamos escrito anteriormente? Y la respuesta es, haber buscado, ¿cierto?, la entalpía de salida. Nos dijeron que nos dan la presión, ¿cierto?, a la cual sale esto, que es ya dijimos que eran 5 kilopascales. Entonces buscamos la entalpía del vapor saturado. Y la entalpía del vapor, ojo, vapor saturado es 2560. 44 kilogramos
por segundo, entalpía 1 menos 2560. Ya, eso viene del, por si acaso viene del de la tabla A5, ¿cierto? Que ahí aparece la presión en kilopascales. Ya, ¿dónde está el Profe, error que...? Dígame. pero si el vapor saturado empezaba las tablas desde 10 kilopascales. No, yo aquí estoy leyendo 5 kilopascales. Es que quizá me equivoqué. ¿Me la podría mostrar para A5, anotarla? tabla A5. A5. Sí. Ya, ¿dónde estuvo el error que cometimos en el ejercicio anterior? Estos son 34,04 megawatts. ¿Qué quiere decir eso? 34,04 por 10 a la 6 watts. Y esto tiene que ser igual a 44 kilogramos por segundo, eso está bien, ¿ya? Por H1 menos 2560 por 10 a la 3 joules por kilogramo. Después hacemos de nuevo la conversión como corresponde, ¿ya? Para poder llegar a ese valor. Entonces, tenemos que 34,04 por 10 elevado a 6 dividido 44 nos va a dar 773.636. Entonces, 733.636,36 más 2.560 por 10 elevado a 3. Y eso va a ser ese valor que aparece ahí. Que acá, si se dan cuenta, es 3,33336 E a la 6. Por ende, vamos a decir que la entalpía 1 es 3.333,6 por kilojoule por kilogramo. Es equivalente, ¿cierto? Ese valor yo lo multiplico por 1000 y ahí me queda E a la 3. O mejor, perdón, lo divido por 1000 y me queda E a la 3. No sé cómo decirlo, pero la cosa es que queda así, ¿ya? Así se coloca este valor de aquí. Entonces, busco en la tabla de entalpía del vapor calentado, sobrecalentado, la entalpía que acabo de obtener. Obviamente pensando en una temperatura cercana a los 450, en una temperatura de los 450 grados Celsius. Y si yo me voy a las tablas que yo tenía anteriormente, la temperatura o la entalpía, ¿cierto? Que se podría decir que nos estaría dando en ese rango es... Es... ¿No sale, profe? Uy, a mí El profe creo que no sale. No sé, no debería salir. creo que llega como hasta 2700. Debería andar por este rango acá. Ah, dame un segundo.
A ver, habíamos dicho 0,1, ¿cierto? Si se dan cuenta, entre 400 es 3.278, ¿cierto? Y 500 es 3.488. Lo que tendríamos que hacer acá es ir buscando la información relacionada, ¿cierto? Y que nos pueda dar un valor que más o menos pinte. En ese caso ahí, a 450 grados Celsius, lo más probable es que tampoco nos dé per se 3.333,6, ¿cierto? Pero si revisamos el 0,2, por ejemplo, ahí también nos encontramos dentro del rango que nosotros hemos puesto. Entonces ahí tendríamos que buscar, ¿cierto?, el punto en donde nos da según las tablas que nosotros tenemos. ¿Aparece? No aparece porque si se dan cuenta, las temperaturas que aparecen, denme un segundo, para poder decir, para que lo vean también, lo vean conmigo. Spotlight. Si se dan cuenta, acá está 400, 3.278. Acá está 500, 3.488. Es evidente que no nos va a dar la temperatura, ¿ya?, a la cual nosotros estamos trabajando. Pero sí podemos buscar la información para ver en qué, si yo saco la información a 450, interpolamos y vemos si es que efectivamente coincide con esa entalpía. Y si coincide, ahí está el dato que nosotros estábamos buscando. ¿Ya? Lo mismo pasa por acá, ¿cierto? No lo escucho, estimado. ¿Hay alguna duda y o consulta, estimados? Con esta nueva entropía encontraríamos la presión que sale arriba, ¿cierto, profe? Claro. Como de título de las tablas. Exacto, exacto. Ya. Habría que buscarla, ¿no? O una que se asemeje. Exacto. Claramente en el momento del certamen, ¿cierto? Si este fuese como el método para que ustedes sacaran la información, claramente no les daría, ¿cierto? Les daría la información suficiente como para que llegaran rápidamente al dato y no tengan que estar buscando mucho rato en las tablas. Ya. ¿Ya? ¿Alguna otra duda y o consulta? Hagan preguntas nomás, por favor, que no me quiero levantar. Así que cualquier duda, la que sea. Aprovechando que dio la oportunidad.
Para este caso, ¿cuál convendría más entonces, profe, en presión? Como los 0,20 megapascales, podría ser. Ahí va a depender de las condiciones mayoritariamente, ¿cierto? Y au, lo más sensato es colocar o buscar una presión que sea lo más cercana a la... dame un segundo. Como la presión de salida. Claro, o sea, si... Claro, mira, si a nosotros en la tabla anterior leímos que la presión está a 5 kilopascales, ¿cierto? La idea también es que nosotros encontremos una presión que sea lo más cercana a lo que nosotros obtuvimos. ¿Ya? ¿Para qué? Para que así nosotros tengamos una condición relativamente más cómoda para el equipo. ¿Mm? Ya. Igual convendría para este caso entonces, profe. ¿Cómo? ¿Cuál sería la presión que convendría para este caso? Bueno, ya vimos que a partir, bueno, es que claro, como lo hicimos ya con el otro método, ya sabemos a qué presión. Pero si uno se pone a interpolar, veamos, por ejemplo, elijamos la información de entalpía que hay a 0,1 megapascales, ¿ya? 3.278,6, 278,6, más 3.488,7. Y eso es igual a 6.767,3 dividido 2. Me da 3.333,6 kilojoules por kilogramo, ¿ya? Eso a 0,1 pascales, megapascales. Entonces, 3 a 0,2 megapascales, ¿ya? Lo voy a escribir, déjame compartirte la otra pantalla para que vayan viendo los cálculos que se están haciendo. ¿Ya? Esto es información a 0,2 megapascales. ¿Ya? Esto va a ser 3.277 más 3.487,7 y eso nos da 6.764,7. Si ese resultado lo dividimos por 2, nos da también 3.383. Entonces, al final del día, nosotros tendríamos que buscar, ¿cierto?, un valor de entalpía que al final del día nos dé un valor lo más similar posible. ¿Ya? Lo más probable es que ya, según las tablas, no esté en esa presión que nosotros acabamos de calcular, sino que sea otra. ¿Ya? Pero ahí, como te digo, al momento de la prueba yo te voy a dar uno que en 1 o 2 pasos tú llegues en la interpolación. La idea no es que se queden haciendo eso, sino que se queden con la información, ¿cierto?, en cómo ustedes calculan las cosas. ¿Ya? Vale, profe. En el punto 2.3, ¿qué diferencia tiene que la turbina sea reversible, profe? ¿Dónde dice eso, perdón?
2.2.3. Calcular la potencia que se podría obtener en una turbina reversible adiabática operando en la misma condición de entrada con condición de salida. Que lo que pasa es que acuérdate que nosotros teníamos lo que era una turbina isentrópica o una eficiencia isentrópica. Que eso es básicamente era la información de la turbina real dividido la turbina reversible. ¿Ya? Básicamente es que existe una diferencia entre los cálculos que uno hace o las fórmulas que uno utiliza y la realidad. ¿Qué pasa cuando tenemos esta turbina idealizada? O dicho de otra manera, con la información que nosotros tenemos, ¿cuál es la potencia que entrega si es que no existen pérdidas, si no es que no existen diferencias mayores con el entorno? A eso se refiere. Ya. ¿Alguna otra duda y o consulta? ¿No? Ya, estimados, espero que haya sido provechoso. No cometamos los mismos errores que hemos estado cometiendo en el último tiempo, ¿cierto? Siempre revisar las unidades, siempre, 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 porque si no, puede haber algún tipo de problema a futuro, ¿ya? Los resultados no dan, la información no es la que a lo mejor nosotros tendríamos, pero recuerden, siempre ver las unidades, ¿ya? Eso, estimados, que tengan una buena semana, un buen fin de semana. Recuerden que la próxima semana, el día martes, es el certamen, el horario de clase. Y el lunes vamos a hacer más ejercicios, pero por favor también estudien ustedes. O sea, hay un libro guía, la información ustedes la pueden buscar en internet para más ejercicios, ¿cierto? Para mayor ejercitación. Así que eso, también ustedes vean por su parte. Que tengan una linda tarde, Una un buen fin consulta. de semana. Dígame. ¿Para cuándo se va a dejar el trabajo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué trabajo? El taller o ¿El laboratorio. laboratorio de calidad? Ah, ese va a ser la próxima semana, el día miércoles. ¿Lo va a Ah, ya. explicar recién? ¿Cómo? El día Ahí lo va a después del explicar el certamen. día miércoles. No, el día miércoles ahí se va, bueno, están las instrucciones ya. Simplemente que ese día, desde las 14:30 hasta las 5, ustedes van a tener para entregar ese laboratorio. ¿Se hacen clases, profe? Sí. Ah, Que no es Ya, muy yo distinto a lo que pensaba hemos que- hecho anteriormente, solamente que ahora va a cambiar el cómo se ve la experimentación. Ah, entonces, ya, profe, gracias. Es que yo pensé que nos dio una semana para hacerlo o algo así. Claro, Pero pero como van a tener dos clases juntas para llegar y ojalá lo terminen ahí mismo. entonces, quiero más que nada no preocuparnos esta semana. O sea, como no Por tener eso. en mente ese trabajo. Ahora, Entonces, si ustedes lo quieren avanzar antes y lo quieren inclusive terminar antes y ese día entregarlo a la hora que corresponde, genial, lo ideal es que se hagan clases. sí. Ya. Ahora, es decisión de ustedes, si al final de cuentas ustedes administran sus tiempos. Yo ese día no voy a hacer nada más que eso. Así que, si ustedes quieren, si ustedes prefieren hacerlo, por ejemplo, el fin de semana y el miércoles cuando yo abra el momento de evaluar, ustedes llegan y entregan nomás y se van y van a estudiar otra cosa o van a, no sé, van a tomarse un bajativo, cosa de ustedes. Ya, profe, Profe, muchas lo gracias. otro, ¿de cuánto es como lo máximo que se puede hacer ese trabajo? 4. Ya, gracias. ¿Son el mismo grupo de antes?
Sí. Sí. Ya, profe. Muchas gracias. Profe, el otro en que en mi grupo queríamos cambiar algunos, ¿cómo lo podemos hacer? Eh, Que no deja ahí. ¿Ya no deja? Mm, ¿Pero ya tienen con quién trabajar además? ¿O es Sí, es que hay un compañero que no sé, que no se retiró, parece, de la carrera. por culpa de termodinámica y transferencia de calor? Parece. Lo más probable. weón. No, es probable. Ya, Rayos. en combinación con No, otras no, es que cosas. tenía problemas médicos, profe. ¿A consecuencia de termodinámica y transferencia de calor? Exacto. Sí, yo En creo. conjunto de. En conjunto Lo de. más probable, profe. Terminar el psicólogo, profe. A consecuencia. No, Y es que le preguntaba al psicólogo todo el rato qué significa la K, qué significa la K. Entonces, quedó rayado con eso. está bien, está bien. Le hizo que hiciera los dibujos esto y terminó dibujando un diagrama PV. Ya. ¿Qué estábamos? Ah, sí. Bueno, si pueden enviarme un correo y yo lo hago manualmente. A menos que haya mucha gente que también quiera hacer eso y ahí reabro la situación esta para hacer los cambios de grupo. Eso voy a hacer mejor. ¿Sabéis qué? Voy a hacer otro nuevo para que ustedes elijan los grupos y el que quiere ser con el grupo anterior se inscribe en los mismos de nuevo nomás. No hay problema. Ya, profe. El momento que abra el tema del aula para hacer los grupos de nuevo, ¿va a enviar un correo? ¿O lo va a hacer ahora, por ejemplo, para estar atento, qué sé yo? A más tardar hoy día a las 6 de la tarde. Ya, profe. Para estar atento y avisar a los compañeros. Profe, y al final, ¿cómo nos fue en el trabajo recuperativo? Súper bien. Tan espectaculares las notas. Sí, sí. Súper. Seguimos azul, ¿verdad? Súper bien. Súper bien, sí. Oh, súper bien. ¿Súper bien o súper bien? Súper bien. Súper bien. Ah, eso me dice otra cosa. Bueno. Eso quiere decir que se le olvidó, profe, yo creo. No, eso quiere decir que lo revisó a ver, y están todos malos. falsos testimonios, por favor. El profe no ha revisado nada. Estoy seguro que no ha revisado nada. Pues, Muchas reuniones. A y bueno, consecuencia. hemos tenido algunos problemas administrativos también que nos han dejado un poco colapsados emocionalmente. Sí, profe, no Los se de segundo preocupe, somos vamos a jugarlo culpables, ahora. profe. ¿Mm? Los de segundo somos culpables. No. Ah, ya, menos mal, porque ya está por meterme al psiquiatra ya. Pero si No usted se quiere preocupe. desahogarse, acá estamos nosotros. No, Sí, no vos, se profe. preocupe, sí. Hay cosas Que cuente qué pasó. hay Cuente con cosas que hay nosotros. que Ah, Un profe, resumen, ¿está profe. grabando todavía, profe? Lo sé. nomás, profe. Corte nomás. Por eso mismo no estoy diciendo nada, pues, ¿viste? Corte, Corte, corte. profe, corte nomás. Corta la Chao, grabación profesor. nomás. Que tenga buena. Chao, profe. Chao. Corte la grabación para hablar sin filtro. Ah, ya. Dele.